Noticias con Astrid Singre. Amigos de todo el país, bienvenidos a su noticiero 24 horas en este sábado 11 de enero del 2025. Aquí empezamos con la información. La Corte Constitucional negó la suspensión provisional al encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert. La decisión se da luego de admitir a trámite una demanda por inconstitucionalidad al decreto con el que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República. La decisión fue tomada en las últimas horas y se dio a conocer mediante este comunicado en el que se informa que el primer tribunal de la Sala de Admisión de la Corte aceptó de manera parcial la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los decretos ejecutivos 494 y 500, ambos relacionados en torno a la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta. Para ser más específicos sobre el decreto ejecutivo 500, los jueces Carla Quevedo, Alejandra Cárdenas y Joel Solís admitieron a trámite la acción al considerar que cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser aceptada. La Corte no se está pronunciando sobre el fondo, no la designación de Cynthia Gelibert, sino exclusivamente lo referente a lo que establece el decreto en relación a la ausencia temporal del presidente, emitiendo un auto de admisibilidad que implica que en este momento va a comenzar a dar trámite a la parte pertinente. Entonces no significa que aquí la Corte ya se ha pronunciado sobre el fondo o algo por el estilo. Hay que seguir los canales pertinentes, el procedimiento que está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero no ocurrió lo mismo con el decreto ejecutivo 494 que se emitió el pasado 4 de enero. Este pedido fue inadmitido por la ausencia de un requisito en la demanda, pues en torno a este se señala específicamente que no es objeto de control abstracto de constitucionalidad, ya que la designación de una autoridad pública y su consecuente asignación de funciones no produce efectos jurídicos generales y cuenta con las vías de impugnación en la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Que básicamente el accionante únicamente argumentó en relación a por qué existe una afectación en relación al nombramiento de Cynthia Gelibert, pero no habla nada acerca de las afectaciones que podrían existir inminentes, por así llamarlo, de la supuesta declaratoria de ausencia temporal del presidente. Entonces ahí dice, yo no tengo nada que pronunciarme aquí, además de que existen otras vías adecuadas para tratar este tema. El experto se refiere, por ejemplo, a vías judiciales. Ahora se espera que la Corte tome sus plazos para admitir el dictamen correspondiente. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y la Fiscalía notificó al secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, con el inicio de una investigación previa tras una denuncia presentada en su contra por el presidente de la República, Daniel Noboa. El legislativo descartó que se trate de un posible allanamiento. De esta manera fue como los uniformados llegaron hasta el Palacio Legislativo, específicamente a la oficina del secretario Alejandro Muñoz. Ahí se le notificó por una denuncia en su contra por el delito de simulación y usurpación de funciones. Procedimiento normal, recibí evidentemente la notificación y solicitó pues acercarse a las oficinas de la Secretaría para tomar unas fotos del reconocimiento del lugar. Procedimiento normal y eso ha sido todo. Hecho que ocurrió una vez que el primer mandatario Daniel Noboa denunció a Muñoz por devolverle la notificación sobre el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert, pues Noboa había argumentado que su ausencia del cargo obedecía a una fuerza mayor relacionada con actividades de campaña electoral. Muñoz cuestionó esta decisión, señalando que no existe una justificación válida para delegar la presidencia a Gelibert y reafirmó su posición sobre la ilegalidad de la medida adoptada por el mandatario. Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentarme. No he cometido ningún delito. Hecho que de inmediato generó reacciones. Primero el legislativo a través de este comunicado aclaró que fue una notificación la que recibió el secretario de la Asamblea y no un allanamiento como se difundió previamente en redes sociales. La presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, también difundió este mensaje en el que se solidariza con Muñoz, quien hoy enfrenta esta denuncia penal. Las bancadas Construye, Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano también se pronunciaron en la red X, respaldando al secretario de la Asamblea. Lo cierto es que según la disposición, Cynthia Gelibert estará a cargo de la presidencia hasta la tarde de este domingo, 12 de enero. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. La campaña electoral por parte del movimiento político Acción Democrática Nacional en Santo Domingo de los Sáchilas espera la llegada del presidente candidato Daniel Noboa. Nuestra compañera Karen Caguano está en la sede provincial y nos trae más detalles. Karen, buenas tardes.
Así es, compañeros, justamente nos encontramos en los exteriores de la sede provincial del Movimiento Acción Democrática Nacional, y es que en breves minutos se prevé la presencia del candidato a la presidencia por este partido político, como lo es Daniel Noboa Asís. Cabe destacar que ya se encuentran varios candidatos, tanto provinciales como también nacionales, quienes ya están listos para iniciar esta jornada, donde se hará el lanzamiento oficial de este movimiento acá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, una caravana que iniciará justamente en esta sede ubicada en la avenida Chones, en el cantón Santo Domingo, y que terminará en el Parque del Entenga. Además también cuentan con el apoyo de la Policía Nacional para que justamente esta caravana se desarrolle con total normalidad. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros, muy buenas tardes. Gracias, Karen. Estaremos atentos a más detalles sobre este tema. Pero ahora vamos con la candidata de la Revolución Ciudadana, que comenzó su campaña electoral en Guayas este viernes. Durante su discurso, la presidencial le presentó algunas de sus propuestas que llevará a cabo si llegara a Carondelet. En medio de los aplausos y gritos de sus allegados y demás candidatos del partido, fue recibida Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana. El evento tuvo lugar en el Polideportivo Abel Jiménez Parra, ubicado dentro de Parque Samanes. Con esto, González inició su campaña en Guayas. Y hoy, enero del 2025, también celebramos aquí el inicio de este camino maravilloso para revivir a la patria, para un Ecuador mejor, de justicia y de dignidad junto a su pueblo. Dentro de la intervención de González, se dio a conocer parte de sus propuestas de campaña, donde destacó que se centrará en proteger e impulsar la niñez y adolescencia en el país. Nuestras personas con discapacidad, el bono que ellos deben recibir, la pensión para quienes los cuidan y la atención en salud y escuelas de terapia especializada para personas con discapacidad. A nuestros hombres, empleo, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, garantizando la seguridad, que se acaben las vacunas. González continuará su agenda este fin de semana en la provincia de El Oro, donde inició con una gira de medios por varias radios de la ciudad de Machala. Sofía Huir, Teleamazonas. Y los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador continúan su campaña a días del debate presidencial. A través de las redes sociales muestran sus recorridos, propuestas y opiniones acerca de la situación del país. Las redes sociales se han convertido en un espacio bastante utilizado por los candidatos a la presidencia, quienes no han desaprovechado la oportunidad de dar a conocer parte de su día a día. Es así como Leonidas Sisa, candidato por el partido Pachacuti, muestra parte de su recorrido por Pastaza, donde se pudo observar una gran concentración de personas que lo acompañan. Con este pueblo vamos a trabajar, carajo, que aporta tanto al desarrollo del país. Además, durante las últimas horas, la candidata Andrea González Nader, por el partido Sociedad Patriótica, mencionó en una entrevista de radio subida a sus redes sociales que las 3 industrias más productivas del país están abandonadas. ¿Ustedes creen que esos 3 han recibido la más mínima ayuda de alguien que se haya sentado en Carondelet? Que haya dicho, a ver, ¿cuál es el futuro de este país? La agricultura. Y por supuesto que tienes que reducir ministerios porque no sirve pues, para que estemos mejor. Por otro lado, en las historias de Instagram del candidato Henry Cucalón, perteneciente al movimiento Construye, se puede observar cómo este cumple agenda en medio de un conversatorio con jóvenes en la sierra del país. Dentro de sus últimos posteos en esta red social, promociona un cambio radical. Yo sí voy a atacar las finanzas criminales, les voy a quitar el oxígeno, los bienes y los recursos a los grupos criminales organizados. Yo sí voy a aplicar la extradición aprobada por el pueblo ecuatoriano como un gran mecanismo disuasivo contra los jefes de los grupos organizados criminales. Un candidato que cumple su agenda en la provincia del Guayas es Henry Cronfle, candidato por el Partido Social Cristiano, quien durante este viernes recorrió varios sectores de la ciudad de Guayaquil junto a varios candidatos a la asamblea y su binomio, y también personas afín al partido.
A las redes sociales se une Francisco Tabaqui, quien posteó parte de una entrevista donde dio a conocer la premisa de que sí es posible sacar adelante al Ecuador. Sí podemos estar unidos los ecuatorianos, sí hay una nueva opción. No podemos seguir pensando en este oscuro presente ni en el pasado. Esto es solo una muestra de cómo los candidatos utilizan las redes sociales como herramienta para captar seguidores y poder dar a conocer su día a día en épocas electorales. Sofía Huirte, El Amazonas. E inicia el montaje del SEC, donde se realizará el primer debate vicepresidencial en Guayaquil, avalado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo que contará con la presencia de 14 de 16 candidatos. Para conocer más detalles, nuestra compañera Erika Vera se encuentra en el sitio y nos cuenta más. Erika, te escuchamos. Buenas tardes, Astrid televidentes. 13 horas con 11 minutos. Guayaquil es la sede del primer debate vicepresidencial no obligatorio avalado por el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos participantes deben responder a 3 ejes principales, aquellos que fueron escogidos por el comité organizador. Entre ellos está su presentación, el plan de seguridad y su plan de gobierno. Pero para conocer un poco más, hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. El Auditorio Central del Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil será sede del primer debate vicepresidencial que se realizará el domingo 12 de enero desde las 19 horas. Es un evento, una iniciativa que nace de la academia, pero con el total apoyo del Consejo Nacional Electoral, donde marcamos un hito. Este es el primer debate vicepresidencial en la historia del país. El lugar se dividirá en 2 secciones. La primera será el escenario principal, donde estarán los candidatos según la ubicación sorteada el pasado 6 de enero. Los moderadores estarán en la parte inferior del escenario y su ubicación será frente a los candidatos. En la segunda sección se ubicarán los invitados especiales, entre ellos la presidenta del CNE, Diana Tamaint, consejeros, la academia, autoridades locales y provinciales. Cada candidato tendrá acceso a un aula de reuniones y al camerino. El evento no será abierto al público, pues el acceso será a través de códigos QR. Los ejes y metodologías expuestos en el debate fueron seleccionados por el comité organizador. Una pregunta inicial por el moderador de 30 segundos. Un tiempo de respuesta de 1 minuto 15 para cada candidato. Luego una interpelación de 15 segundos por sorteo de un candidato al otro. Va a haber la oportunidad de responder en 40 segundos a eso. De ahí 15 segundos de repregunta del moderador basado en lo que ya ha dicho el candidato, y finalmente 40 segundos de respuesta final del candidato a esa repregunta. Los 14 de 16 candidatos confirmados participarán en 2 franjas horarias, en grupos de 7. La intervención del primer grupo será de 19 horas a 20 horas 30, mientras que el segundo grupo será de 20 horas 30 a 22 horas. Desde las 8 horas del sábado 11 de enero iniciaron los trabajos de montaje de audio y video, además del cierre del lugar para que personal especializado de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realicen el barrido de la zona. Desde las 0 horas del sábado 11 de enero hasta las 0 horas del domingo 12 de enero, el tránsito vehicular de un carril de la avenida Pedro Menéndez Gilbert estará habilitado exclusivamente para los candidatos, invitados especiales y logística. Hasta el cierre de este reportaje, 14 de 16 candidatos mantienen su registro de asistencia al primer debate vicepresidencial. De igual forma, cuando son 13 horas con 14 minutos, es importante conocer cómo va el avance del montaje para el primer debate vicepresidencial. Al momento se encuentra ya la tarima principal con las pantallas. Además, el audio y video está siendo también montado. Se tiene previsto que a partir de las 17 horas la Policía Nacional realice el primer simulacro de seguridad para poder registrar la zona también en cuanto al contingente policial. Mientras que los organizadores también mencionan que a partir de las 19 horas se va a realizar lo que será el ensayo con la presencia confirmada de los moderadores, además de los candidatos que hasta el momento han confirmado que son 14.
En el caso de los dos candidatos que no han confirmado sus asistencias, ellos podrán confirmar la misma hasta la hora del evento, puesto que este evento se va a realizar el día de mañana, domingo 12 de enero, a partir de las 19 horas. Esto es lo que ustedes pueden observar, 13 de la tarde con 15 minutos. Estamos en vivo desde el Auditorio Central, donde se va a realizar este primer debate presidencial. Astrid, continúas con más información en El Camino a las Elecciones Generales 2025. Buenas tardes. Gracias, Erika, por esa información, y también el llamado ya está hecho para la ciudadanía a estar atentos. El Consejo Nacional Electoral designó a los comunicadores que se encargarán de moderar el debate presidencial del próximo 19 de enero, previo a las elecciones generales. Denis Molina y Fabricio Vela estarán a cargo de gestionar el encuentro entre los candidatos. Que con 5 votos a favor se designa a Denis Molina y Fabricio Vela en calidad de moderadores para Ecuador Debate 2025, primera vuelta. La decisión de los vocales del Consejo Nacional Electoral fue unánime frente a las ternas que se habían presentado, y con ello, Denis Molina y Fabricio Vela serán los encargados de dirigir el debate presidencial para la primera vuelta. Ambos deberán gestionar los tiempos asignados para la intervención y moderar en función de las reglas planteadas por la autoridad electoral. Para que lideren la conducción del debate presidencial obligatorio, este espacio democrático, organizado con altos estándares de calidad por el Consejo Nacional Electoral, acerca a la ciudadanía con los candidatos y promueve un voto informado. Vela tiene 32 años de experiencia en medios y Molina 22. El debate presidencial del próximo 19 de enero será transmitido en cadena nacional desde las 19 horas y se prevé que dure 3 horas, que serán divididas en 2 grupos de intervenciones de candidatos. En los sorteos, como ustedes saben, vienen los sorteos para empezar de los grupos, porque son 2 grupos. Tenemos que realizar el sorteo del orden en el que van a estar los candidatos y candidatas, con presencia de notario, medios de comunicación. De otro lado, se informa que el cronograma electoral se cumple de acuerdo a lo previsto o incluso antes. Los primeros kits electorales están listos. Los kits electorales al exterior ya salieron para que vayan con la debida anticipación a los diferentes países. Los demás viajarán en los próximos días al resto del país. Todo esto en el auge de la campaña electoral, y será cuestión de días para decidir el voto. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y en menos de un mes, los ecuatorianos acudirán a las urnas en el marco de las elecciones generales de 2025. De allí que es importante conocer todo sobre el material electoral que se recibirá el próximo 9 de enero. Según información del Consejo Nacional Electoral CNE, en la primera vuelta se imprimirán alrededor de 55 millones de papeletas electorales para alrededor de 14 millones de ecuatorianos empadronados. El pasado 30 de julio de 2024, las autoridades del CNE aprobaron el diseño que tendrán las papeletas de las elecciones generales 2025. La papeleta presidencial para la primera vuelta será de color café y detallará los 16 binomios inscritos, mientras que para la segunda vuelta electoral, en el caso de registrarse, será de color rosado. La papeleta de asambleístas nacionales será de color melón y detallará a 15 asambleístas con su respectivo suplente. Para asambleístas provinciales, la papeleta será de color verde, mientras que la papeleta para elegir a los 5 parlamentarios andinos será de color rosado. En el caso de los ecuatorianos empadronados en el exterior, ellos recibirán una papeleta de color celeste para elegir a los 6 asambleístas por el exterior. El órgano electoral destaca que el material cuenta con diferentes niveles de seguridad para evitar su duplicación o falsificación, entre ellos el efecto anticopia, microtexto con diferentes tramados, el efecto anti-escáner. Cada papeleta tiene su código de barra y estructura de alta complejidad. Erika Vera, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 10 sentenciados en el caso Metástasis piden disculpas públicas al Estado ecuatoriano tras reconocer que fueron parte de la organización criminal que operó en la compra, venta y fallos, además de pagos también de sobornos a jueces para beneficiar causas relacionadas al extinto narcotraficante Leandro Norero y su familia.
El primero en ofrecer las disculpas públicas fue Gabriel García Cedeño, un policía de la Dirección Nacional Antidrogas que, tras decir que está arrepentido y reconocer que fue parte de la organización criminal, detalló su rol como experto de la policía para beneficiar al narco Leandro Norero, quien para entonces guardaba prisión. Yo debía estar pendiente de cómo van los procesos de extracción de información de los teléfonos de Norero y evitar que logren descifrar e ingresar a los mismos, particularmente a un teléfono rojo. Llegué inclusive a hurtar el token de propiedad de la Policía Nacional que tenía a mi cargo, facilitando el beneficio de la impunidad que se pretendía por parte de la organización. A través de mi colaboración con la organización, obtuve beneficios económicos que fueron entregados por medio del Sistema Financiero Nacional. Si bien esta sentencia a los procesados en el caso Metástasis se dictó a mediados del 2024, a los 10 que se sometieron al procedimiento abreviado tras colaborar con la justicia, les restaba disculparse. No obstante, la pieza clave para desenredar este caso y dar paso a otros como Purga y Plaga era la exfuncionaria de la Corte del Guayas, Mayra Salazar. Salazar dice arrepentirse y tener remordimiento, que tuvo contacto directo con el narcotraficante Norero. Reconoce que su olfato para identificar a jueces corruptos le sirvió para ser parte de esta trama. Esto comprendía, por ejemplo, identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de emitir sus fallos, e inclusive negocié de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos del señor Leandro Norero. En Guayas coordiné directamente con los coprocesados Javier Novillo y Johan Marfetán, quien también colaboraron y son coprocesados en la estructura criminal. También se disculparon Neiser Mazón, Cristian Sánchez, Héctor Paredes, el ex juez Emerson Curipayo, Cristian Chauca o Alex Palacios. El exfuncionario de esta misma Corte Nacional y ex asesor de Wilman Terán. Palacios llegó al que fuera su lugar de trabajo en calidad de sentenciado y tras pedir disculpas a sus ex compañeros de la función judicial, contó lo que hacía. Y mi rol se centraba en las influencias que yo podía ejercer dentro de esta Corte Nacional al ostentar ese cargo público. Y claro, asesoré de manera directa al señor Elibe Angulo sobre cómo comprar la decisión de los jueces de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes infractores y justamente favorecer a los familiares del señor Norero. Se escucharon también las disculpas de Adolfo Gaibor y de Elibe Angulo. Angulo, o alias Estimado, fue socio, amigo y operador de Leandro Norero en esta organización criminal. Fue un hombre del maletín del narco y quien llegó con el dinero hasta las Cortes. Fui encargado de coordinar y entregar el pago de los sobornos a funcionarios judiciales, previo acuerdo y planificación efectuada por los abogados del grupo criminal, tanto en la Corte Provincial de Cotopaxi, la Corte Provincial del Guayas y de la Judicatura de Santo Domingo. Este mismo direccionamiento ocurrió en la Corte Nacional de Justicia, donde colaboré con Alex Palacios Shining en la compra de favores en las causas judiciales del señor Leandro Norero y su grupo familiar, concretándose la compra de tiempo con una dilación indebida e ilegal del proceso mediante el pago de una cantidad de $10.000 entregados en efectivo. Metástasis es quizá el caso más emblemático que se conozca sobre la corrupción en la justicia. Es el caso que dio paso a Plaga, Purga y otros. Sobre todo, es el caso que destapó una organización que operaba casi a la perfección, con policías, jueces, funcionarios y abogados favoreciendo al narcotráfico. Pero el crimen no fue perfecto y hoy lo reconocieron. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y en otros temas, la cota del embalse Mazar se encuentra a 10 metros de su nivel máximo de recuperación debido a las constantes lluvias registradas en las últimas semanas en el país. Según el último reporte de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el complejo Paute se recupera satisfactoriamente. Al momento, la hidroeléctrica Mazar se encuentra apagada, mientras que Molino y Sopladora registran producción hasta la madrugada de este sábado 11 de enero. El presidente Daniel Noboa integrará los directorios de las empresas públicas de Petroecuador, CENEL y CELEC, según el decreto ejecutivo. La ministra de Energía encargada explicó el porqué de esta decisión y habló de los pendientes en materia de generación eléctrica. Ya no tendrá un delegado, estará él mismo. Así lo decidió vía decreto ejecutivo. El presidente de la República, Daniel Noboa, relevó al titular del CIES, Miquel Esensi, como su representante ante los directorios de CENEL, CELEC y Petroecuador, tres de las empresas públicas más importantes del país. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, explicó cuál es la idea.
Una de las cosas que vamos a resolver en el próximo directorio inclusive es bajar la firma de lo que corresponde a los contratos que tenía la gerencia, tenían las subgerencias y tenía el directorio. Entonces, un poco como de administración, de buena administración. Sobre lo que no dio mayores detalles, los tropiezos que se han tenido en la contratación de energía en tierra. Sobre Progen, contratista ya multado por incumplimientos, dijo simplemente que se trata de un tema resuelto. Ellos tienen que cumplir el contrato, sea contrato con las multas, pero ellos van a cumplir. Por eso digo que está eso resuelto. La firma fue contratada para proveer generadores para el Salitral y Quevedo. Los primeros llegaron, pero sin lo necesario para entrar a operar. Y los segundos no han llegado todavía. También se le consultó sobre el caso de la compañía Whirling S.A., a la que se le adjudicaron 3 contratos por $372 millones. Manzano confirma que la empresa no cumplió con las garantías requeridas. Lo que se hace es, se da de baja el proceso, se va al CERCOP, se lo declara contratista incumplido, y mientras tanto nosotros volvimos a subir para los 260 megavatios de Pascual. Aparte de eso tenemos que sacar 2 más. Pero es algo de lo que prefiere no hablar mucho. Dice que es mejor referirse a lo que sí se ha conseguido. Porque al final del día no son los contratos los que nos dan, los contratos fallidos, etcétera, los que nos dan los megavatios. Vamos a hacer uno de ciclo combinado, que es para fines de enero, que son 400 megas. Queremos hacer para marzo otra invitación para 400 megas de ciclo combinado. Eso es energía en firme. Más lo que está entrando, por ejemplo, Esmeraldas 2 llegó ayer. Insisten que se trabaja en la reactivación de obras que estuvieron paralizadas, que se sigue contratando para que los apagones sean cosa de un año que ya terminó. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y en esta misma línea, la producción de la energía térmica se debe duplicar para que no existan apagones en el país durante la época de estiaje de este año, aseguran especialistas en la materia. Actualmente, el 20% de la electricidad proviene de las termoeléctricas. Hoy en día Ecuador no registra apagones y esto se debe a que el 70% de la energía nuevamente proviene de las hidroeléctricas. Las centrales termoeléctricas aportan un 20% al sistema nacional interconectado, mientras que el 10% restante corresponde a la importación de electricidad y a la energía renovable no convencional. Pero esto cambia durante la época de estiaje, que normalmente inicia en septiembre y termina en diciembre. Durante estos meses del año, la producción de las hidroeléctricas suele disminuir al 40%. Por lo tanto, la generación de la energía térmica se debería duplicar para que no regresen los apagones, enfatizan los especialistas en la materia. ¿Cuánto deberíamos tener? Debería redoblarse. Deberíamos por lo menos el 50% de la energía del país poder soportarse con un parque térmico. Pero para que se pueda redoblar la producción de este tipo de energía, los consultores en la materia aseguran que se debe alcanzar al menos los 2.500 megavatios en térmicas. Actualmente se tiene 1.200. Los especialistas también destacan que se requieren de más adquisiciones de energía en firme, ya que la contratación de 260 megavatios para Pascuales, cerrada el 5 de enero, la nueva central térmica de Esmeraldas, que tendrá una capacidad de 91 megavatios, las barcazas contratadas, una en funcionamiento y la otra en prueba, que producirían 200 megavatios, y las unidades de generación de Progen ubicadas en Salitral y Quevedo, que suman alrededor de 150 megavatios y que aún no están operativas, no son suficientes para lograr duplicar la producción de energía térmica. Los motores que han contratado de Progen y de las otras empresas no va a ser suficiente. Y aparte de eso, deberíamos tener una reserva técnica de al menos el 20%. Porque se dañó alguna central salió fuera de operación. Los consultores concuerdan que no es fácil para un gobierno aumentar la generación térmica con recursos públicos. Por lo tanto, ellos sugieren la suma de capital privado. Bernardo Ceballos, Teleamazonas. Y
Y este 9 de enero se cumplieron 25 años de que Ecuador abandonó el sucre como moneda oficial para dolarizar su economía. Académicos en la materia afirman que esta moneda de curso legal ha permitido devolver la confianza en el sistema bancario. Necesitamos una ley. Era el 9 de enero del 2000 cuando Yamil Mahuad, presidente de ese entonces, aparecía en cadena nacional para anunciar que el país adoptaría una nueva moneda oficial, el dólar. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que tenemos. Es el camino por donde debemos transitar. Como antecedente a esto, una crisis bancaria que llevó a cientos de miles de personas a las calles a reclamar sus fondos. Pero no pasó mucho para que la moneda americana circule de manera definitiva en el país, estableciéndose la tasa de convertibilidad en 25.000 sucres por cada dólar. La dolarización ha sido como una segunda independencia para el Ecuador, para los ecuatorianos, porque permitió retirar la mano de los políticos del dinero, de los ahorros de la población. Y de ahí que en estas más de 2 décadas el Ecuador ha tenido que sortear varios desafíos para alcanzar metas que nos alejaron de una inflación que se ubicó en un 108%. Así lo detalla Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Gracias a esa estabilidad de precios, los salarios no pierden su poder adquisitivo porque la inflación está en 1%. A este análisis, Alberto Acosta, editor de la revista Análisis Semanal, le suma el retorno de la confianza al sistema financiero. La dolarización ha permitido pensar en el largo plazo. La población puede empezar a ahorrar, algo que no era posible con una moneda como el sucre que perdía valor de compra día tras día. No obstante, Albornoz prefiere agregar algo más y señalar que estos 25 años no han sido perfectos, pues indica que este sistema bancario no ha dejado posibilidad de corregir errores como los registrados durante el 2006 hasta el 2014. Un desafío importante para mantener la dolarización funcionando, un país con un gobierno bien financiado, con un mercado laboral flexible, con otros mercados flexibles. Para que a su vez no pierda competitividad frente a mercados como los de Perú y Colombia. Astrid Singre, Teleamazonas. Y menos del 50% de los candidatos presidenciales incorporan en sus planes de gobierno herramientas para fortalecer la dolarización. Consultados en la materia económica, califican como preocupante el desinterés de los aspirantes. El país recuerda 25 años de la dolarización a la par que atraviesa un nuevo proceso electoral para elegir a un nuevo presidente. Para esta dignidad se han postulado 16 candidatos, pero tan solo 5 han incorporado en sus planes de gobierno propuestas que permitan fortalecer la moneda. La candidata Luisa González plantea profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización. El candidato presidente Daniel Noboa, por su parte, resalta en 3 puntos: proteger la dolarización e impulsar el sistema financiero nacional con regulación clara y eficiente. Juan Iván Cueva, en cambio, propone fortalecer la dolarización a través de estrategias que incrementen las exportaciones, reduzcan importaciones y atraigan inversión privada. Finalmente, Henry Cucalón plantea un manejo responsable de las herramientas políticas comerciales con el objetivo de defender el sistema de dolarización vigente. Propuestas sobre las que el analista económico Hanso Ledispa señala que se deben hacer ciertas observaciones. Utilicemos la palabra fortalecer en lugar de proteger la dolarización, porque la dolarización no necesita ser protegida, la dolarización necesita ser potencializada. Mientras que Leonidas Issa, en su plan de gobierno, culpa la dolarización de la crisis actual. Textualmente detalla que la crisis que atraviesa desde hace décadas la producción agrícola en el Ecuador se combina con otros factores: una economía dolarizada, alza del IVA, retiro de subsidios o los combustibles, etc. Astrid Singre, Teleamazonas. Regresamos con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía y ponga mucha atención porque 5 personas fueron asesinadas al interior de su domicilio al estilo sicariato en Vallenita, en la provincia de Santa Elena. Las víctimas pertenecían a una misma familia y con este crimen se registra la primera masacre en esta provincia en lo que va de este 2025. Marcaba la medianoche y sujetos fuertemente armados ingresaron hasta una vivienda ubicada en el sector de Vallenita. Al interior del inmueble cobraron la vida de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad, miembros de una misma familia.
Tras la llamada de personas del sector, quienes con asombro observaban el hecho, personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas acordonaron el perímetro del domicilio para realizar el levantamiento de los cuerpos que posteriormente fueron trasladados a la morgue. Según información del eje investigativo de la policía, las víctimas no tendrían antecedentes penales. Al momento continúan trabajando tras la pista de los sicarios y la información se mantiene en reserva. En lo que va de este 2025, Santa Elena registra 9 hechos violentos, sumando un total de 16 víctimas, de acuerdo a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión DINASET, en la provincia de Santa Elena, Milipico, Teleamazonas. Y la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el comandante general de la policía, Víctor Hugo Zárate, recibieron un reconocimiento por su liderazgo en el proceso de destrucción de droga en 2024 mediante el método de encapsulamiento. El galardón fue entregado por la directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos. La fiscalización de alcaloide en el país superó las 302 toneladas.